El doctor Allen Berbera, abogado del presidente de la República en el juicio penal contra Emilio Palacio, Diario El Universo, está con nosotros. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por esta nueva invitación. Doctor, la propuesta de los señores Pérez al presidente Correa es una forma de rectificación que se utiliza en el derecho a la réplica, por ejemplo, con las propias palabras de la persona que se considera agraviada. ¿Por qué la rechazó el presidente? Sí, hay que hacer una precisión ahí y que la ciudadanía comprenda. Esto no es una rectificación. Aquí lo que está diciendo, en otras palabras, es: mire, señor Correa, nosotros no hemos hecho nada, usted denos una carta y se la publicamos. Esto bajo ninguna circunstancia puede ser considerado una rectificación. ¿Por qué? Porque una rectificación implica, en primer lugar, reconocer que el artículo "no a las mentiras" era injurioso. Implica, en primer lugar, retractarse de la acusación de asesinato y retractarse de la acusación de haber cometido delitos de lesa humanidad. Es decir, bajo ninguna circunstancia se puede considerar esto una rectificación. O sea que la rectificación que ustedes aceptarían es que los directivos del Universo hagan una, en el sentido que usted dice, que lo pongan ellos por escrito, que digan ellos: nosotros nos equivocamos o se equivocó el columnista, porque ahí también viene el otro problema. El otro problema es que es una responsabilidad personal la opinión de un columnista. Y en eso, por la experiencia, le digo yo, que siempre ha sido más bien la idea de los políticos gammonales de la derecha, que dicen que hay que hablar con el dueño del circo. Entonces ellos consideran como que los periodistas somos como una especie de sirvientes de los dueños de los medios de comunicación, que hacemos con lo que ellos nos dicen, y eso no es verdad. O sea, los periodistas de opinión, no, tienen su opinión. Incluso a veces se le publica o no se publican las cosas que publican. En todo caso, desde esa concepción, ¿por qué tienen que los Pérez hacer una rectificación de algo que ellos no escribieron? Porque, como ayer quedó demostrado en la audiencia, ellos son autores coadyuvantes. ¿Por qué? Porque no es un artículo. Si bien es por el artículo "no a las mentiras" que se imputa el delito de injurias calumniosas, ayer quedó demostrado que en más de 200 artículos editoriales centrales del Universo, editoriales de sus propias personas que escriben, y noticias de prensa, hay escritos injuriosos. Es decir, se demostró que sistemáticamente se ha venido atacando e injuriando y atentando contra la dignidad de una persona. Ahora, pero por el otro lado también tenemos nosotros, se hizo por ejemplo en la Fundación Ethos un estudio de las cadenas sabatinas. Entonces se registró que el presidente había proferido 170 insultos. Claro que hay el catálogo de las injurias: injuria calumniosa y no calumniosa, leve y grave, etcétera. Ahí hay varias, como 4 categorías. Y dentro de eso el presidente también sistemáticamente ha venido diciéndole corruptos a los Pérez. Pero el presidente es inmune, el presidente no puede ser enjuiciado sino con autorización del Congreso. Entonces, si alguien se siente agraviado, está indefenso ante el presidente. Entonces, ¿ustedes lo tomarían esto qué? ¿Como una revancha, como una respuesta del Universo a los agravios que el presidente a su vez le ha hecho a ellos? Hay que aclarar, y queremos ser enfáticos en algo. Una cosa es que yo le diga corrupto, que igual usted puede ejercer su derecho, como bien convenga o bien le parezca. Otra cosa es acusarte de asesino. Otra cosa es acusar que usted o alguien ordenó fuego a discreción en contra de un hospital lleno de gente inocente. Hay que recordar que esto calza exactamente en lo que se describe en el artículo 7 del Estatuto Penal Internacional de Roma como delito de lesa humanidad. No es una afirmación ligera, no es una afirmación que le está proponiendo un delito que fácilmente debatible. Es la peor de las afirmaciones. O sea, no hay equiparación bajo ninguna circunstancia de ese tipo de... Hay que ver si son injurias. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el contexto no es el mismo. Estamos hablando de un periódico serio, de un periódico en el cual supuestamente está dentro o enmarcado de una columna de opinión, pero bajo ninguna circunstancia se puede considerar ese artículo como una opinión. Ahora, si el presidente rechaza la forma de desagravio propuesta por los Pérez, esto significaría que el único desagravio que aceptaría es el de $80 millones, porque ahí viene otro punto. Ustedes no han planteado una acción civil de daño moral, donde hay que hacer esta cuantificación, digamos, del daño moral. Esto, cuando se refiere al daño penal, estamos hablando de daño emergente y lucro cesante, pero el presidente es un académico, privadamente así lo ha sido, ahora es el primer servidor público, o sea, él no tiene un negocio. ¿Y qué lucro cesante puede tener un presidente para que usted diga que tienen que dar $80 millones? Sí, ahí hay que hacer dos precisiones. Una, se ha desenfocado el tema gracias a la campaña de engaño
y mentira propiciada por el universo. Se enfocaron en el dinero cuando eso no es lo importante aquí. Lo importante es que se ha dañado el honor y la dignidad de una persona. Y esa cuantificación de la que usted habla de lucro cesante y daño emergente es a efectos estrictamente civiles. Cuando hablamos de una indemnización a efectos penales por agravio del honor, entran otros parámetros. ¿Por qué? Porque se ha dañado la imagen del economista Correa a nivel nacional e internacional. Pero usted lo ha planteado es penal, pues entonces es el problema. Si es penal, ahí viene lo del daño emergente y lucro cesante. Al revés, como usted mismo lo está diciendo, si hubiésemos tenido esa intención exclusiva de obtener dinero o de efectivamente obtener una indemnización exclusivamente a efectos económicos, se hubiese planteado esa vía. Pero en este caso lo que estamos buscando es una condena por haber cometido un delito. Toda la magnitud que se le ha dado es falsa. Eso que se está atentando con la libertad de expresión. Tanto así que en la audiencia de ayer ni siquiera se habían revisado el proceso, ni siquiera tenían poder para actuar en la audiencia. Es decir, que si los señores Pérez no hubiesen asistido a la audiencia, sus abogados ni siquiera podían intervenir. ¿Y después qué iban a hacer? Alegar indefensión, decir que no se les dio participar. Bueno, pero ahí hay otro asunto. En efecto, ahí hay cosas desde el punto procesal que son discutibles, pero hay otra cuestión que es esto de que usted señala que lo que se busca es una sentencia condenatoria. O sea, no se acepta la rectificación, no le interesan los 80 millones, sino que lo que busca es una sentencia condenatoria que quede constancia que hubo esta injuria calumniosa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Viene el problema de carácter constitucional. La Constitución dice que hay la supremacía de los tratados de derechos humanos, tenemos la Carta Interamericana de Derechos Humanos y sus instrumentos también, como son la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, las resoluciones de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, y según este marco jurídico que prevalece sobre la Constitución, la injuria contra un funcionario público no es punible. Incluso es de directa aplicación según la Constitución. El juez no debería dar espacio a esto, aunque haya supuestamente o verdaderamente la injuria que usted alega. Sí, ahí hay que hacer una apreciación y ya está demostrado, ayer quedó demostrado que esto es falso, que esto fue parte de un intento de manipular a la ciudadanía. Que la declaración de principios y la interpretación de principios es vinculante. Lo único que tiene categoría de vinculación a efectos de legalidad nacional es el convenio. Ya, es la Carta Interamericana, sí, pero la Carta Interamericana en su artículo 51, si no me equivoco, establece que los órganos para que se cumpla con lo que dice la Carta son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. ¿Cómo actúan esos órganos? No actúan haciendo recomendaciones para cada caso específico, sino a través de estos otros instrumentos. Entonces es este sistema el que realmente constituye y que tiene el carácter de vinculante para el Estado. Eso es lo que ha vendido el universo, es falso. El artículo 68... Pero porque otros países lo han aceptado, no es cuestión del universo, eso se ha aceptado en Brasil, en Chile, en Argentina. Porque han sido parte dentro del proceso en la comisión. El artículo 68 del Convenio Internacional de Derechos Humanos es claro que la declaración, interpretación, sentencias es vinculante exclusivamente a las partes. Lo que es vinculante a las partes cuando han sido sometidas a un proceso. Lo que es vinculante para todos los estados es el convenio. Mientras un estado no sea parte dentro de un proceso, la declaración, sin embargo, hay estados que han reformado su constitución para eliminar el desacato, para eliminar justamente estas disposiciones. Porque había un acuerdo previo. El caso de Argentina, el caso Kimmel, ¿cuál es la diferencia? Había un acuerdo previo para despenalizar el desacato. En este caso, Ecuador nunca ha sido sometido a ningún tipo de jurisdicción internacional. Pero voluntariamente en la Constitución establece que si hay derechos más favorables, prevalecen sobre la Constitución. Exacto, usted lo ha dicho. Y el derecho más favorable a raíz del convenio es la defensa del honor. ¿Por qué? Porque el mismo convenio reconoce en su artículo 14 que debe de existir responsabilidad ulterior, independientemente de las leyes que se hayan infringido. Es decir, en el mejor de los casos y en el peor de los casos, el mejor derecho para el Ecuador siempre va a ser la defensa del honor. Bueno, esperemos, doctor, que se centre el debate penal en estos asuntos sustanciales, que es lo que ya involucran a toda la libertad de expresión como un derecho ciudadano y que es lo que realmente interesa sobremanera al país. Le agradezco su participación en Contacto Directo. Muchas gracias.